en Daniel capítulo número 6, versículo número 24. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice así la palabra de Dios, capítulo 6, versículo número 24, dice así Daniel: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que es tan grande, Señor amado. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios mío, Señor. Gracias, Señor amado. Bendito seas para tu gloria. Gracias por tu bendición, por tu gran amor, por tu fidelidad, Señor amado, por tu amor y compasión, misericordia, Señor amado. Dios mío, Señor, llénenos con su bendición, Señor amado, en esta tarde, como usted nos ha reunido con ese deseo de bendecirnos, así seamos bendecidos, Señor amado, con su amor y su misericordia, Señor amado, conforme al deseo de su corazón, Señor amado, que seamos bendecidos, Señor. Le pido, Dios mío, en nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado, para su gloria, Señor amado. Amén. Se pueden citar, hermanas, bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. El tema de la palabra de Dios es: Dios hace justicia a su pueblo. Bendito sea el Señor. En el versículo 24 que leímos dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Aquí es cuando la Biblia enseña, aquí enseña la Biblia, cuando el rey Darío, después de que Daniel fue rescatado por un ángel de Dios, que no lo mataron los leones, ¿sí se acuerdan que vimos la vez pasada? Amén. Que lo arrojaron, ¿verdad? Porque no adoró al rey, porque no oraba al rey Darío. Lo arrojaron al foso de los leones, y Dios mandó su ángel y rescató a Daniel tapándole la boca. Dice Daniel que Dios mandó su ángel y que le tapó la boca a los leones para que no le hicieran daño. Y dice que eso pasó porque él no había hecho, porque él resultó inocente delante de Dios. Y Dios por eso hizo eso. Y ahí Dios nos hablaba de que si nosotros vivimos en santidad, Dios nos protege de los peligros y de los males que nos quieren hacer nuestros enemigos. Dios nos protege de los peligros, de los males que nos quieren hacer nuestros enemigos, si nosotros vivimos en santidad. Porque ahí dice la palabra de Dios, dice Daniel, que Dios mandó su ángel y tapó la boca de los leones porque ante Dios él fue hallado inocente. Amén. Entonces, siguiendo la palabra de Dios, ahí la Biblia enseña, como vimos la semana pasada, yendo hasta el último versículo, que eso es del versículo 19 en adelante, llegando al último versículo, que es el 23, dice ahí la palabra de Dios, que no había, cuando Daniel fue sacado del foso de los leones al siguiente día, por el rey Darío, que mandó que lo sacaran, cuando se enteró que estaba vivo, le empezó a gritar, y cuando se dio cuenta que estaba vivo, lo mandó sacar. Dice la Biblia que cuando lo mandó sacar a Daniel, dice que ningún daño había en Daniel, y dice la Biblia que porque él había confiado en su Dios. Entonces la Biblia lo que nos mostraba la vez pasada es de que Daniel fue guardado del peligro de sus enemigos que lo querían matar a través de los leones. Fue guardado desde los enemigos porque él había vivido en santidad y porque él había confiado en Dios que le cuidaba. Entonces por eso es que Dios lo había guardado. Entonces cuando pasa todo eso y que el rey se pone muy contento desde que se da cuenta que Daniel está vivo, pasa lo que leímos ahorita en el versículo 24, es la continuación. Y dice el versículo 24, dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres, cuando ya Daniel está afuera y está con el rey, dice que habían acusado a Daniel. El rey Darío, después de que pasa todos estos sucesos, es lo que hace, que manda a que traigan a los hombres que lo habían acusado a Daniel por envidia a los demás del gobierno que estaban en contra de él y que habían conspirado la muerte de Daniel. Nada más porque no querían que fuera tan grande Daniel, que ellos no les afectaba en nada, pues como les había dicho. Los que eran los 120 funcionarios iban a seguir siendo los 120 funcionarios. Los que eran los otros dos, igual que Daniel de grandes, iban a ser grandes también, nomás que Daniel ya los iba a pasar, era la cosa.
Pero ellos iban a seguir siendo gente rica, poderosa, pudiente y teniendo poder y todo. Pero lo que ellos tenían es de que no podían tolerar que alguien subiera más todavía. Y eso ni le afecta a uno, pero a veces la gente como no quiere que uno prospere, ¿verdad? Aunque no le afecte a la persona, no le va a pasar nada, su vida la va a seguir igual y uno la va a seguir igual, o la va a seguir uno mejor o peor. Cada quien vive su vida como Dios nos la da. Amén. Pero a la gente a veces le afecta que otra persona se prospere, que no pasa nada, pues, ¿verdad? O sea, la persona de todos modos, prospere o no prospere, va a ser la persona igual. El que no prospere, sí prospere, va a seguir igual. Y el que prospere, no prospere, va a estar así, si Dios quiere, al rato si Dios quiere le quita, si Dios quiere le da, si quiere. Dios nos mueve como su antojo, pues si le da a alguien, si Dios le da a alguien, perdón, pues gloria a Dios. Y si lo mantiene en eso, gloria a Dios. Y si le quita a Dios a uno, gloria a Dios. Si Dios nos mantiene así, gloria a Dios. O sea, son cosas que no tienen sentido, pues, ¿verdad? En el Señor. Estarse peleando por eso o sintiendo envidias o algo. Entonces, pasó todas estas cosas que ya hemos mirado. Pero cuando ya Daniel es liberado por el Señor, como ya lo vimos, que el Señor mandó al ángel y le tapó la boca a los leones. Y Daniel fue librado porque confió en su Dios y ningún daño tuvo en su cuerpo. Darío recibe a Daniel con alegría, pero manda a él a que traigan a los que lo habían acusado, a los que habían engañado a Darío y lo habían movido a que él hiciera una ley para que de ahí cayera Daniel y matara a Daniel. Ellos planearon la muerte de Daniel. Los manda a llamar Darío a ellos, y cuando los manda a llamar, dice el versículo 4, dice así: y fueron echados, dice, en el foso de los leones. Dice así, ellos, dice, sus hijos y sus mujeres. Fíjese que la palabra de Dios muestra, hermanas, lo que nosotros, que Dios nos ayude, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda y nos va a ayudar siempre, ¿verdad? Pero nosotros como personas, hermanos que estamos más grandes, ¿verdad? Que ya tenemos ya algunos años, nos ha pasado a todos de que cuando nosotros pecamos o hacemos cosas malas, nuestra familia la lleva. Nosotros hacemos males, pero los que están bajo nosotros la llevan también. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Lot fue socorrido. La Biblia enseña que fue socorrido porque él se turbaba viendo los pecados que hacía donde él vivía, viendo las cosas pecaminosas y oyendo lo que decían que era mal ante Dios. Dice que la Biblia, que en otras palabras, para entender que Lot se sufría, se turbaba al ver eso, y que Dios lo libró porque era un justo, dice así la Biblia. Pero también dice la Biblia en otra parte, eso lo dice el Nuevo Testamento, lo que dice el Antiguo Testamento de Lot, dice la otra parte también, que fue por la cual Dios lo salvó a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruyó las ciudades, y antes de destruirlos, cómo los sacó de ahí y por qué los sacó. Muestra otra cosa, por qué los libró Dios a Lot de la destrucción de fuego y azufre que llovió del cielo y los mató a todos. Dice que porque Dios lo libró a él según la misericordia que Dios tenía con Abraham. O sea, dice ahí en el Antiguo Testamento que Dios tuvo misericordia con Lot conforme a la misericordia que tenía con Abraham. Entonces ahí se muestra, hermanas, cómo la familia de nosotros es bendecida por la misericordia que Dios tiene con nosotros. No quiere decir que porque yo soy predestinado, automáticamente mi hijo, mi sobrino, se va a convertir en predestinado. Dios predestina a cada uno en particular, ¿verdad? Amén. Como dice la Biblia, dice que eran dos, son dos, y a uno amó y al otro aborreció. Dice que Dios lo hizo así, ¿verdad? Dice que a Jacob amó, pero a Saúl lo aborreció. Y los dos nacieron de la misma mujer, del mismo embarazo, del mismo hombre, y a uno lo amó y otro lo aborreció. A uno lo eligió y a otro lo desechó. O sea, no es que se va a pasar la salvación de predestinación. Sí dice la Biblia que serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Pero en el sentido de que a veces hay familias que son predestinadas para salvación y por medio de uno vienen los que son predestinados para salvación. Pero si no, pues nomás uno es en el Señor y pasa lo que Jesús dijo, que
que va a estar la suegra, ¿verdad? Contra la nuera, van a estar unos peleados contra otros, uno van a estar dormidos, uno va a ser tomado y otro dejado, se va el esposo, se queda la esposa, se va la esposa, se queda el otro, así va a ser. O sea, digo todo esto, hermanas, porque como hablé de que por nosotros son bendecidas, por nosotros es bendecida nuestra familia, no caigamos en el error de que entonces toda mi familia va a ser salva. Si hay una promesa de que va a ser salva la familia, pero conforme a los que son predestinados a salvación, obviamente, porque Jesús también ya lo había enseñado desde antes, de que hasta van a estar dos acostados y nomás uno va a ser tomado, pues. O sea, van a estar los esposos y nomás uno se va a ir. No quiere decir que no se van a ir parejas, ¿verdad? Completas, sino que quiere decir que a veces no son elegidos todos, pues. Entonces, y los enemigos del hombre, dice Jesús, van a ser los de su casa, dice. Porque su familia va a estar en contra de Dios y él va a ser de Dios. Toda su familia se pierde y ese nomás uno se va con el Señor. Porque no todos, ¿verdad? Pero sí, nuestra familia es bendecida, hermanas, por nosotros, aunque no sean a veces para salvación, porque nosotros oramos por ellos y les va a pasar la tragedia, les va a pasar el accidente, el peligro, están en peligro y no les pasa nada del peligro que están sufriendo, que les puede pasar algo, de la necesidad que tienen, salen porque usted ora y Dios les bendice, les ayuda. No quiere decir que se van hijos del Señor, sino que Dios les ayuda y salen adelante y les va mejor, pues, en la vida, pues. Así como las cosas buenas, hermanas, como las cosas buenas de nosotros, como ovejas del Señor, como pueblo de Dios, sirven para bendecir a nuestra familia, como ya lo dije, aunque no es predestinada. También nuestros pecados dañan a los demás, y también los pecados de los demás pueden llegar al punto de que también nos dañen a nosotros también. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, dice, no pongáis, dice Pablo a Timoteo, no le pongáis las manos con alguien con ligereza, dice así. Dice, ni participes de pecados ajenos, le dice así. Eso lo dice porque cuando alguien se pone a servir a la obra de Dios, se le ponen las manos sobre él y se ora por él para que empiece a servir en la obra de Dios. Cuando Dios levanta a un hombre solo, allá en el campo, por donde sea, pues claro, ¿quién va a orar por él solo? Dios lo levanta el Espíritu Santo, y ¿quién le va a poner las manos, verdad? ¿Quién se las puso a los hombres que fueron levantados así, verdad? Claro que nadie, ¿verdad? Pero a veces cuando ya uno está en una iglesia, con un pueblo, con un grupo de hermanos, en una iglesia chica, grande la iglesia, en una casa, en un local, en otras partes, la gente ora por uno, pues, ¿verdad? Oran por uno. En mi caso, oraban por mí. Fue mi cuñado, el que antes era pastor, y mi hermano, que tenía el llamado para evangelista, pero que ya murió. Ellos fueron los que oraban por mí para que yo empezara a predicar la palabra de Dios. Entonces, oran por uno, pero si no oran por uno, de todos modos, el Señor Jesucristo te llame, o sea, pero la porción bíblica que yo les mencioné se aplica a cuando uno ora por personas y los pone uno a servir a la obra de Dios. Ya sea para predicadores, o sea para diaconisas, para diáconos, sea para hermanos de lo que sea, para que sirvan de maestras, de maestros de los niños, que sirvan en sala cuna. Dice la Biblia que si uno ora, claro que ahí se aplica como para los predicadores, como para diáconos, porque en ese entonces no había maestros, así como ahora no hay sala cuna y cosas. Pero cuando uno ora por una persona que pise servir a la obra de Dios, ahí dice la Biblia que si lo pone con ligereza, nomás se lo pone porque, mira este hermano, pues canta bonito, pues ¿qué vamos a orar por él para que cante la alabanza? Y ahora vamos por él. Y ya ese de la alabanza, mañana ese que va a estar aquí con los instrumentos. Así, con ligereza, nomás ahí se va, como uno dice. Uno ora por él, ya está, hermano, ya es de la alabanza. Este hermano sabe más o menos de la Biblia. Pues que sea otro predicador, porque a veces yo no puedo predicar. Eres el predicador, en el nombre de Jesús, y ya eres el predicador, ¿verdad? Fíjese que no hay casi diaconisas, no hay diáconos. Pues fíjese, hermano, lo que usted hace es diácono. Pues sí, hermano, pues estaría bien, ¿verdad? Sí. Vengas, hermano, en el nombre de Jesús eres el diácono. Tú también ya de aquí, la diaconisa y la salacuna, y se empieza a hacer todo, ¿no? La Biblia enseña que si uno pone las manos con ligereza, así como a la ligera, con la gente, dice Pablo, le aconseja a Timoteo, dice, no le pongas a nadie las manos con ligereza, ni participes de pecados ajenos, porque los pecados que hace esa persona, que le oraste nomás por orar,
Dios te los toma a ti también en cuenta, pues. Entonces uno oró por el hermano, por la hermana, y la hermana, el hermano vive una vida de parranda, vive en doble vida, otra vez, sepa cuántas vidas tienen. Pero eso se la toma en cuenta hasta el hermano que oró por ellas. Entonces ahí se muestra en la Biblia que no nada más, hermanas, las bendiciones de nosotros como pueblo de Dios pueden pasar, podemos, por la bendición que tenemos del pueblo de Dios, podemos orar a Dios y que Dios nos oye y Dios nos bendice y podemos recibir su gracia porque nos ama y podemos pedirle por nuestra familia inconversa que va a ser salva o no va a ser salva y Dios la bendice por medio de nosotros. No nada más es la parte de bendición, también las partes de los pecados de los hermanos podemos contaminar también como en esa manera. Ora por las personas, sea ligereza, y los pecados Dios se los cuenta a uno también. Entonces uno debe tener cuidado. También la Biblia enseña también en el Nuevo Testamento que saquen a un hombre que había pecado de la iglesia porque se contaminaban todos al tenerlo solamente con ellos. Aunque no le estuviera diciendo tal vez groserías o diciendo cosas malas o haciendo desastre, como uno dice, sino con el simple hecho de estar ahí se contaminaba el pueblo. Entonces, espiritualmente hablando, en el mundo espiritual, sin uno ser partícipe de nada de eso, pues. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Por lo que aquí dice la Biblia. Dice la Biblia que estos hombres que ellos planearon todo para matar a Daniel por envidia nada más. Estos hombres, cuando Dios saca en victoria a Daniel, porque Daniel se mantuvo fiel a Dios, no quiso abandonar a su Dios, aunque eso podría ser la muerte para él, que lo iban a matar. Aunque él fue fiel como él fue fiel a Dios, aunque eso podría ser la muerte, y como él se guardó en santidad y como confió que Dios lo iba a guardar cuando ya lo aventó del foso de los leones para ya matarlo. Cuando pasó todo eso y Dios lo sacó en victoria, entonces lo que pasó que Darío lo que hizo, mandó llamar a esos hombres, a los enemigos de Daniel, y los aventó al foso de los leones a ellos, pero dice la Biblia que también aventó a sus esposas, y también aventó a sus hijos, a sus mujeres y a sus hijos. Acuérdense que eran 120 hombres, más 2 más, 122 hombres. Si los aventó a esos, y si se agregaron más, pues sepa cuántos fueron más, si más se les unieron a ellos. Imagínense cuántas mujeres ahí fueron a la muerte, cuántos niños fueron a la muerte, si tenían más de un hijo cada familia, imagínense cuántos eran. Todos fueron a la muerte por esos hombres que pecaron al querer planear la muerte de Daniel, solamente por envidias. ¿Qué les interesa si Daniel es más fuerte o no? Humanamente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando, ellos no les afectaba para nada. Cada quien que siga su vida. ¿Y quién nos está fijando en los demás? Pues verdad, nos afecta eso, nos hace daño. Afecta a las personas psicológicamente, emocionalmente y lo más importante espiritualmente, como a ellos. Y ahora hasta peor, que los va a llevar. Lo que ellos querían hacerle a Daniel la muerte es lo que les va a venir a ellos. Como algunas personas en el mundo piensan, yo no digo que es así, pero algunos piensan así, que el mal que tú planeas hacerle a una persona es el mal que te acontece a ti al final. Hay gente que cree eso, que el mal que, hasta hermanos creen eso, pero yo digo que es así, pero hay hermanos en Cristo que creen hasta eso, que el mal que uno maquina y planea para hacérselo a otra persona es el mal que al final uno lo termina recibiendo, pues, se le voltea a uno, pues. Entonces, a ellos sí les pasó eso, lo que algunos creen, ¿verdad? Que pasa, ¿verdad? Yo no digo que es así, pero algunos creen eso. Pero a gente sí le pasa, a gente no. Y les resulta que ahora ellos los van a aventar a la muerte a ellos. Y va a pasar lo que les dije anteriormente, lo que expliqué. Que a veces terceras personas que son de nuestra familia son bendecidos o dañados por nuestras acciones, buenas o malas acciones. Como yo les expliqué, bendecidos por nuestras acciones, como Lot bendecido por Abraham, aunque también fue bendecido por su propia vida, pero también por Abraham la Biblia enseña así, por las dos formas enseña que fue bendecido y salvado su vida de la muerte. Pero también como la Biblia enseña también de que también Timoteo podía ser partícipe de pecados de otras personas que él no cometía si oraba por ellos fácilmente y los ponía a servir. Y ahí se ve cómo otros son bendecidos por otra persona, como Lot bendecido por otra persona. Timoteo, ¿cómo podía ser una persona con pecados por pecados de otras personas que él ni cuenta se daba que lo estaban cometiendo porque oraba a la ligera por cualquiera? Si lo hiciera, perdón. Y Pablo le advierte para que no lo haga, no cometa ese error.
Y aquí la Biblia nos muestra cómo mujeres que tal vez estaban en sus casas, tal vez eran buenas mujeres, de buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenos comportamientos, a lo mejor gente educada, gente tranquila, gente honesta, gente pasiva, gente que sentía tristeza del pobre, tristeza del que sufre, buenos niños, buenos muchachos, tranquilos, tal vez ni violentos algunos y todo, o de todo tipo, como hayan sido, pero ellos no estaban planeando la muerte de Daniel, ni hicieron nada para llevar a la muerte, ellos estaban en sus vidas. Los jóvenes están en su vida, la mujer en su vida y el esposo en su vida. Pero por culpa de ellos que hicieron ese pecado, ahora son llamados también para llevarlos a la muerte también. Las mujeres que ni la debían ni la temían, y los hijos tampoco. Entonces lo que la Biblia nos enseña, hermanas, es de que nosotros, hermanas, podemos con nuestras acciones no nada más dañar nuestra vida, sino que dañamos a los demás que están con nosotros, a nuestra familia. A los que están debajo de usted son dañados a veces por nuestras acciones. Que el Señor nos perdone. Amén. Que el Señor nos perdone y que el Señor nos perdone, nos limpie y nos ayude a poder ser de bendición a los que están debajo de nosotros, porque pueden ser bendecidos o pueden ser dañados por nosotros. Puede que su hija, su hijo no busque a Dios, ande parrando y no le pasa nunca nada, porque no es la suerte, es porque usted ora por ellos. Pero puede también que uno esté mal con Dios y por eso nuestro hijo, nuestra hija también no puede gozar de que Dios le dio el socorro, pues también, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanas, nosotros tenemos la necesidad de vivir para Dios, Amén. hacer lo correcto, pero no solamente por nuestro beneficio, sino también por los demás que están bajo nosotros, pues, ¿verdad? Amén. Sea para bien o sea para mal. Entonces, esto aquí nos enseña la palabra de Dios, y esto venía de parte de Dios. Venía de parte de Dios porque en el versículo, cuando lo leímos hace rato, no sé si se dio cuenta, de que dice la Biblia que ellos todavía no llegaban al fondo del foso de los leones. Yo tengo una Biblia que dice que todavía no llegaban al piso, dice así. O sea, todavía, es que lo que pasa es que el foso, hermanas, no era como una cueva que usted miraba así. Era como un hoyo así para abajo, era como un agujero en la tierra y había como un hoyo así hacia adentro, hermana. Eso yo se lo iba a explicar al inicio, pero porque eso viene en las Biblias de estudio explicado, pero yo no lo expliqué. Dije, bueno, eso a lo mejor, pues no lo explico, ¿verdad? Nomás. Pero era un hoyo así, como usted llegaba al foso, no miraba como una cueva así, y ahí estaban los leones como en el zoológico caminando así, y no se metía allá y así, no. Sino que uno llegaba y llegaba a una parte de la tierra y había un hoyo en la tierra, y se metía uno en la tierra y salía uno al foso, pues donde estaba abajo el foso de los leones. Así era, como tipo túnel, por así decirlo, como dice la hermana, porque estaba abajo así. La piedra de hecho no se puso así, la piedra de hecho se puso así. Yo estoy a explicar eso, pero no se lo quise explicar la vez pasada. Se puso en el suelo, cuando se puso la piedra, cuando Daniel estuvo ahí toda una noche y se le tapó con una piedra, pero era en el suelo, la piedra no era así puesta. En las caricaturas o dibujos cristianos de niños, sus países, como son personas que no son estudiosos bíblicos, sino que nada más sacan historias, pues ellos sí pueden sacar como algo así, como una piedra así, o como una cueva así, pero en realidad pues no era así, pues era al revés, era abajo el hoyo. Entonces lo que pasa, hermanas, que la Biblia aquí dice que ellos todavía no llegaban al foso, o sea todavía no llegaban al piso, porque tenían que descender así. De hecho yo tengo una Biblia que dice el piso, creo que 2 dicen el piso de las que tengo, y dice que todavía no bajaban pues a lo que es el piso, cuando los leones, dice que se apoderaron de ellos, y dice la Reina Valera, dice, y quebraron todos sus huesos, dice así. Yo tengo una Biblia que dice que los dominaron, pues, pero dice que, usa otra palabra, y dice que les trituraron los huesos. O sea, no dice que es como, ay, me quebraste el hueso porque me pisaste, sino que los mordieron los huesos, los trituraron, pues. Pero todavía no llegaban al piso, o sea, iban bajando cuando ya les pasó. O sea, ahí era algo tremendo entrar ahí. En cuanto uno entra, lo destruían a uno, pues. Y ahí estuvo Daniel toda una noche y no le pasó nada. Y salió, acuérdense, y dice que ninguna lesión tuvo Daniel. Pero ellos, cuando apenas van entrando, los destruyen, les trituran los huesos, los destrozan, pues.
Eso, ¿qué lo hace pensar a usted? Lo hace pensar que eso venía como un juicio de Dios, porque pasó algo totalmente diferente. Como el otro fue protegido grandemente, que hasta Dios mandó su ángel que le tapara la boca a los leones, y toda la noche anduvo ahí, y no le hicieron nada, ningún daño tuvo cuando salió de ahí. Así como pasó algo extremo de que totalmente a salvo, ahora pasa totalmente al extremo de grave, de dañino, porque en cuanto ellos van apenas entrando, no pasan ahí tiempo. En cuanto apenas van entrando, todavía ni tocan lo que viene siendo el piso. Por eso la Biblia dice el piso. Cuando aquí dice el foso, dice el piso. Todavía no llegaban al fondo donde viene siendo el piso, cuando ya estaban ya muertos, destruidos. Ya les habían triturado los huesos, dice la Biblia. Entonces, ahí se ve cómo la ira de Dios se descargó sobre ellos. Y ahí cuando se descarga la ira de Dios sobre ellos fue algo tremendo, fue algo sobrenatural, porque los mató así. Y verán tantos que eran, solamente si hubieran sido los hombres, hermanas, eran 122 hombres, eran muchos hombres. Imagínense cuántos leones había para matar a tantos. Sepa cuántos leones tenían ahí para matar. Imagínense, un león para cada persona, no sepa cómo era la cosa ahí. Más aparte las mujeres. Y quién sabe cuántas mujeres tenían los hombres, tal si tenían 2, 3 mujeres, cuántas mujeres se aventaron ahí. Y aparte los hijos, ¿verdad? Si cuántos hijos tenía cada familia, un hijo, 2 hijos, unos no, otros tenían 5 hijos, 3 hijos, 6 hijos, no sé. A todos los, todavía ni llegaban abajo, o sea, iban no sé cuántas personas. Si cada uno tenía una mujer, iban 224 adultos. Si es que tenían de una mujer, puede que tenían más mujeres. Si tenían un hijo cada uno, ya son 366 personas, fíjese. 366 personas. Si es que cada uno, hermanas. Si es que cada uno tuviera 2 hijos, le dije, ¿verdad? Entonces, es demasiadas personas. Son demasiadas personas. Si tuvieran un hijo, serían así. 366 personas. Entonces, todas esas personas, 366 personas que tenían un hijo cada uno, y nomás una mujer, que tal vez tenían más mujeres, puede ser, no Dios sabe. Pudo haber que tenían más hijos, algunos no, algunos tenían hasta más hijos. Quién sabe cuántos cientos de personas fueron en realidad, 500, quién sabe, 400, lo que hayan sido, o sea, era demasiada gente. Y apenas iban bajando, ni llegaban al piso todavía, iban bajando a ese hoyo terrible. Cuando les trituraron los huesos, los mataron, se vio ahí como la ira de Dios. Y ese hombre que bajó entre ese mar de leones, no le pasó nada. Uno puede pensar, Daniel fue a los leones, y sacan en los dibujos unos 3, 4 leones, y dicen, ve unos 5 leones ahí, malos así. Eran bien muchos para matar a cientos de personas en unos segundos, era algo exagerado, pues algo terrible eso ahí. Y estaban así abajo de la tierra, era algo feo, pues. Entonces cuando van bajando, los trituran, los acaban a todos, a niños, a mujeres, a todos, a los hombres culpables. Pero a Daniel cuando lo bajaron no le pasó nada. Ahí se ve, hermanas, que Dios hizo justicia. Por eso le decía el tema a usted, el tema de la palabra de Dios era, Dios hace justicia a su pueblo. Dios hace justicia a su pueblo que le hacen mal, pero que el pueblo de Dios también no hace mal. O sea, si usted vive en santidad, si usted agrada a Dios, y la gente se está portando mal con usted, está haciendo males, y usted no hace mal, usted a sus enemigos hizo enemiga a esa persona, porque ella sola se hizo, usted ni cuenta, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos enemigos, ellos se hacen enemigos solos y uno no ni cuenta con ellos. Uno los quiere amar, Señor, ayúdame a amarlos, si uno los ama, y si no, Señor, hazme amarlo, con tu amor, con tu paz, lléname a amarlo, como tú me mandaste, ama a tus enemigos, bendícelo, guárdalo, lléname de amor, que lo ame como debo amarlo, como hijo tuyo. Así, pero la gente está, ellas solas, se pelean solos, ¿verdad? A veces están atacando a uno y yo te he dicho, se pelean solos, porque ellos ni cuenta y solo están peleando, ¿sí? Ni cuenta, ¿verdad? Pero la cosa que si Dios permite que alguno de nosotros estemos en santidad, agradando al Señor y con la fe en el Señor, Dios guarde que no pase, pero puede pasar. Y también
está bien que lo haga porque Dios también hace justicia y le gusta también, y es parte de también de la voluntad de Dios hacerlo, porque es lo que nos ha dado su palabra en ese momento. Dios a algunos sí se les va a manifestar y se van a recibir el castigo del Señor, pues, en esta vida, pues. Porque fuera de esta vida, obviamente que lo va a pasar, ¿verdad? Pero en esta vida también a veces también Dios se molesta y Dios pelea contra sus enemigos, ¿verdad? Son enemigos de nosotros, pero al ponerse contra el pueblo de Dios se ponen contra el mismo Señor también, ¿verdad? ¿No se acuerdan cuando estaba Pablo persiguiendo a la iglesia y la correteaba, la perseguía, y dice que los forzaba hasta blasfemar contra el nombre de Jesucristo? Fíjense que tremendo Pablo, era un rebelde tremendo, perdido que estaba en el pecado, y el Señor cómo lo liberó. Forzar a los hermanos a hacer ese pecado tan grande que los hermanos contra Jesús, y él dice la Biblia que lo hacía. Y los metía a la cárcel para que dejaran, porque aborrecía, dice que respiraba, o sea, con odio contra el pueblo, contra las cosas del Señor Jesucristo. Y cuando iba correteando hacia la iglesia en una ocasión, porque lo hizo varias veces y se dio bueno y les hizo como, ahí se hacía, pues, o sea, su maldad la soltaba y la ejecutaba, la lograba hacer. En una ocasión que andaba así, enloquecido en su pecado, dice que Jesús se le apareció y que lo tumbó de un caballo que iba, y que se quedó ciego porque vio un resplandor, y que le habló Jesús, y que Jesús le dijo: ¿por qué me persigues?, le dijo Jesús, ¿verdad? Sí, amén. Y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Y fue cuando él recibió a Cristo como su Salvador. Pero él, ¿a quién está persiguiendo ahí? Está persiguiendo al pueblo de Dios, no a Jesús en el cielo. Amén. Pero al perseguir al pueblo de Dios, le dice a Jesús: ¿por qué me persigues? Y Jesús se lo pone enfrente, hasta lo tumbó y lo dejó ciego, para que se le quite, para que entienda. ¿verdad? Y le dice que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, que quiere decir, en otras palabras, que dura cosa te es darte de cabezazos contra la pared. Pero la pared, como han dicho ustedes, las paredes de antes eran de piedra, pues. Agarrarse de cabezazos contra una pared de piedra, o se le quebra uno el cráneo, hermanos, uno se muere. Y la piedra nomás, lo peor que le podemos hacer: ay, te dañé porque te llené de sangre, te manché, pero uno se murió uno, ¿verdad? ¿Qué le va a hacer uno? Entonces le dice que estaba haciendo eso, dándose de cabezazos contra la pared. El que iba a salir perdiendo era él, Pablo nomás. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Está correteando al pueblo de Dios. Entonces digo esto porque aquí lo que se menciona con Daniel, cuando se pone bien contra el pueblo de Dios, Dios también le sale al encuentro, pues también. Si el pueblo de Dios si vive en santidad, el pueblo de Dios si tiene su fe en el Señor puede mandar juicio contra esas personas. Porque el Señor también defiende a su pueblo cuando injustamente le están haciendo algo. La palabra de Dios muestra en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, dice ahí que en una ocasión un hombre no le dio la gloria a Dios, dice así. Y dice que fue comido de gusanos, dice así la palabra de Dios. Lo que quiero decir con eso, hermanas, aunque es diferente porque no está peleando con el pueblo de Dios, de que quiero decir de que llegue el momento del juicio de Dios para los hombres aquí en la tierra, pues también. Y ese hombre fue comido de gusanos. Entonces, lo que Dios nos muestra a nosotros es de que Dios nos hace justicia a nosotros como pueblo de Dios. Nosotros vemos a Daniel como un hombre sí sufrido, como sí lo era, bien bendecido como sí lo era y lo es. Pero aunque le querían hacer males, no lo podían dañar porque Dios estaba con él, y como Dios lo guardaba en santidad, en fe, Dios lo sacaba adelante, y al final Dios peleaba contra sus enemigos. Como en este libro de Daniel, en el capítulo, aquí lo tengo anotado, en el capítulo 3, versículo 22, ahí se habla de cuando a los 3 jóvenes hebreos que no adoraron la imagen de Nabucodonosor, los van a aventar al horno de fuego para que se mueran quemados. Dice la Biblia que cuando lo van a aventar, como el rey había mandado calentar el horno, que se calentara 7 veces más fuerte para arrojarlos ellos específicamente. O sea, les tenía coraje especial a ellos, pues. O sea, cualquiera que no adorara a la imagen iba a ser arrojado al fuego y pues obviamente se iba a morir.
Pero con eso es como les dio mucho coraje con ellos, porque ellos no querían adorarlo, adorar pues la imagen, y estaban aferrados que no solamente es su Dios, porque les dio una oportunidad y todo el mundo quería. Hasta se enojó mucho el rey, y les gusta que se enojó con ellos, pues. Y lo mandó a calentar el horno, pero 7 veces más que a cualquier persona que se le echara, pues. Y dice la Biblia en el versículo que le dije, el capítulo 3 de aquí de Daniel, versículo 22, cuando ya los van a arrojar, eso lo vimos en su momento porque Daniel lo empezamos a ver del capítulo 1, versículo 1. Dice que cuando los aventaron, cuando los iban a aventar a ellos, creo que dice la Biblia, cuando los iban a alzar o lo alzaron, dice que la llama los mató a ellos, a los que lo querían echar. Si usted se fija, la llama, el calor que salió ahí de la llama, mató a los que querían echar a los jóvenes. Pero los jóvenes cayeron. ¿Quién tenía que morirse más bien? Los que cayeron, pues. Que los que recibieron el calor de la llama afuera. Pero ¿por qué pasa eso? Porque ahí está la ira de Dios contra los que lo están echando a su pueblo, pues, injustamente. Y está la protección de Dios con los que son fieles a Dios, que están siendo echados ahí por seguir a Dios. Y acuérdense que ellos dijeron que Dios los podía librar de eso y que los iba a librar. Y dicen, y si no nos libra, porque no tienen la seguridad que Dios los iba a librar, dicen, de todos modos, no vamos a dar tu imagen, o sea, morimos por nuestro Dios. Amén. Y ahí Dios nos hablaba cómo eran ellos de decir de que Dios me ayude, no me ayude, de todos modos, a que no me ayude, yo no lo voy a dejar a Él. Ese es el verdadero amor al Señor. Amén. ¿Verdad? Porque hay gente que yo no lo dejo porque me ayuda, pues si no me ayuda, entonces hay que pensarla, ¿verdad? Que a veces hay veces que se reacciona diferente, ¿verdad? Y eso no está bien. Entonces, ahí se ve lo mismo, que Dios protegió a los 3 hebreos y Dios mató a sus enemigos, que los aventaron, los mató, y a ellos protegió porque ellos salen de ahí. Y estaba un cuarto como hijo de los... dice la Biblia que estaba un cuarto Seraín. Dice como hijo de los dioses, creo que así dice la palabra de Dios. Y se paseaban ahí en el fuego, y ellos salieron de ahí y no fueron muertos, pero Dios los protegió, porque ellos estaban en rectitud, estaban entregando su vida a la muerte antes de adorar a la imagen de Nabucodonosor, y los otros están aventando a la muerte porque están haciendo lo correcto. Entonces ahí es un ejemplo también de cómo Dios nos guarda a nosotros. Si nosotros hacemos lo correcto, pues, y la gente nos quiere dañar, Dios nos va a guardar a nosotros. Pero para que Dios nos guarde, hermanas, para que Dios nos guarde a nosotros de los que nos quieren hacer mal, y todavía si es que llega a pasar, ojalá Dios quiera que no pase nunca, ¿verdad? Pero si llega a pasar de que Dios le dé castigo a alguien y nos demos cuenta que Dios lo castigó porque nos quería hacer un mal, para que lleguen a pasar esas cosas, nosotros tenemos que estar como estaba Daniel, como estaban los 3 hebreos que preferían a Dios sobre todas las cosas, aún sobre su vida, como estaba Daniel, que Daniel estaba en santidad con Dios y obedecía a Dios, porque a veces el pueblo de Dios sí recibe males y tiene sus enemigos, y Dios no lo está, se ve que Dios no lo defiende, y tal vez sí lo defiende o no lo defiende, pero pues también los hermanos ni les importa, ellos están de padre ahorita, pues andan disfrutando la vida, ¿verdad? Porque es corta y hay que gozar la vida, ¿verdad? Así piensa la gente. Entonces por eso no tiene la protección del Señor, ¿verdad? Pues, pero ¿por qué la Biblia dice eso y no pasa? Porque pues ellos, fíjate cómo estaban ellos, obedecían a Dios, pues Dios peleaba por ellos, tenían su fe en el Señor, ¿verdad? Entonces esa es la cosa, que por eso algunos no reciben también a veces la protección de Dios contra los enemigos, de que no viven en santidad y no tienen la fe en el Señor. Porque puedes vivir en santidad y no tener fe en el Señor que te va a ayudar, o puedes tener fe en Dios que te va a ayudar pero no vives en santidad. Entonces tenemos que tener las dos cosas para que el Señor nos proteja y pelee contra nuestros enemigos. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios por nuestras peticiones y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder mantenernos en santidad para poder salir victoriosos de